El día que mis padres me arrojaron agua todavía arde en mi memoria. Aún puedo sentir las gotas heladas deslizándose por mi espalda, empapando mi delgada camiseta mientras temblaba en el umbral de nuestra puerta, sus crueles palabras resonando en mis oídos: no necesitamos a una fracasada como tú. Creciendo, siempre me sentí opacada por mi hermana Reina. Desde mis primeros recuerdos, nuestro hogar se sentía dividido, un cálido y brillante reflector constantemente enfocado en mi hermana mientras yo existía en los márgenes fríos, notada solo cuando había trabajo por hacer o decepción por expresar. Ellos creían que tener una hija exitosa era suficiente. A veces me susurraba a mí misma en la oscuridad de mi habitación, tratando de dar sentido al rechazo que parecía seguirme como una sombra. Y me dijeron sin rodeos que no podían permitirse una fracasada como yo. La dinámica de nuestra familia no siempre fue tan severa. Cuando mis abuelos estaban vivos, crearon un amortiguador de calidez y aceptación que hacía que nuestro hogar multigeneracional se sintiera, si no amoroso hacia mí, al menos tolerable. Tenía 8 años cuando todo cambió, cuando la muerte se los llevó a ambos en un accidente repentino que dejó a nuestra familia fracturada de maneras que aún no podía entender. Recuerdo el funeral con dolorosa claridad. Mientras todos a mi alrededor estaban envueltos en el pesado manto del dolor, capté un vistazo del rostro de mi padre cuando pensaba que nadie miraba. No estaba confundido ni desconsolado. Ni siquiera estaba triste. Estaba sonriendo, no la sonrisa nerviosa que a veces acompaña al dolor abrumador, sino una de genuino placer. Sus ojos no estaban llenos de lágrimas, estaban calculando números. Incluso a los 8 años, entendí algo terrible: estaba contando su herencia mientras sus cuerpos aún no se enfriaban. La realización me golpeó con tal fuerza que estallé en lágrimas, mi pequeño cuerpo temblando con sollozos que otros probablemente confundieron con luto. En ese momento devastador, una mano grande y cálida se posó suavemente sobre mi hombro. Mi tío Salvador, el hermano de mi padre, había notado mi angustia cuando nadie más lo había hecho. Sus ojos, aunque bordeados de genuino dolor, tenían una calidez cuando se encontraron con los míos que me hizo sentir vista quizás por primera vez en mi vida. «Está bien, Solana», susurró, su voz un bálsamo calmante contra la fría realidad que acababa de presenciar. «Algunas cosas son difíciles de entender». Mi tío vivía con nosotros entonces, dependiente del apoyo de mis abuelos debido a su mala salud y empleo inestable. Trabajaba cuando su cuerpo se lo permitía, tomando trabajos de medio tiempo que apenas cubrían sus gastos personales, mucho menos le permitían vivir independientemente. Después de la muerte de mis abuelos, el trato de mi padre hacia él cambió de desprecio silencioso a crueldad abierta. «Eres inútil», le escupía a mi padre, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Un hombre adulto que todavía vive a costa de otros. La hipocresía era evidente. Mi padre también había dependido del apoyo de sus padres, un hecho que convenientemente ignoraba cuando reprendía a su hermano. «¿Por qué nunca te enfrentas a él?», le pregunté a mi tío una vez, después de presenciar un asalto verbal particularmente vicioso. Sonrió con esa suave sonrisa que había llegado a atesorar. «Porque en este momento, realmente dependo de su apoyo, Solana», dijo simplemente. «A veces debemos aceptar nuestras circunstancias con gracia». La tranquila dignidad en su aceptación me enseñó más sobre la fortaleza de lo que el acoso de mi padre jamás podría. La vida en casa se sentía pacífica cuando mis abuelos estaban presentes. Crearon una burbuja protectora alrededor de mi tío, permitiendo que su espíritu gentil brillara. Pero después de que fallecieron, todo cambió dramáticamente. La pérdida nos devastó profundamente, y mientras mi hermana y yo llorábamos, recuerdo claramente ver a mi tío llorar silenciosamente en la esquina de su pequeña habitación, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. La reacción de mi padre fue completamente diferente. Nunca olvidaré el escalofriante sonido de su risa resonando por nuestra casa en los días posteriores al funeral. No era una risa nerviosa o las risitas forzadas que a veces acompañan al dolor. Era genuina, satisfecha diversión, como si finalmente hubiera ganado un juego largamente disputado. Estas primeras experiencias moldearon mi comprensión de la familia, la lealtad y las complejidades de la emoción humana. Sentaron las bases para los años desafiantes pero formativos que seguirían. Cuando tenía 11 años, la dinámica de nuestra familia cambió aún más dramáticamente. Mi hermana Reina estaba a punto de comenzar el jardín de niños cuando mi madre anunció orgullosamente que la maestra de Reina la había elogiado por su excepcional agudeza. «Esos son mis genes», declaró mi padre inmediatamente, su pecho hinchándose de orgullo. «Ella heredó su inteligencia de mí».
impulsivamente decidió que Reina debería tomar una prueba de coeficiente intelectual para probar su brillantez. Cuando los resultados volvieron mostrando una puntuación de 150, nuestro hogar cambió para siempre. Este es mi DNA, se jactó mi padre, emocionado por el número que parecía monumental. Aunque no entendía completamente su significado en ese momento, solo sabía que Reina era considerada excepcionalmente brillante. Eso es increíble, Reina, animé, genuinamente feliz por mi hermana. Ella me devolvió la sonrisa, su pequeño rostro iluminándose de alegría. En esos momentos fugaces, éramos solo hermanas, intactas por el trato preferencial que pronto pondría una cuña entre nosotras. Mi padre no perdió tiempo capitalizando esta nueva información. Hagamos que tome exámenes de ingreso para el programa avanzado, declaró, ya trazando el futuro de Reina. Mi madre, inicialmente sorprendida por esta repentina decisión, fue rápidamente arrastrada por su entusiasmo. Si es tan inteligente, seguramente pasará, acordó, convencida de que el talento de Reina la llevaría a través de cualquier desafío. A partir de ese momento, el horario de Reina se llenó de sesiones diarias de tutoría. Mi madre la acompañaba a cada una, descuidando gradualmente sus deberes domésticos en favor de fomentar el genio de mi hermana. Este cambio en las responsabilidades inevitablemente recayó en mí. Ya que tu madre y Reina están ocupadas, tú te encargarás de la casa, me indicó mi padre, su tono dejando claro que esto no era una petición sino una expectativa. Lavandería, platos, limpieza, estos se convirtieron en mi ritual después de la escuela. Corría a casa desde la escuela para completar mis tareas antes de comenzar la tarea, a menudo renunciando a las comidas cuando no podía mantenerme al día con sus demandas. Las raras veces que mencionaba sentirme abrumada, la respuesta cortaba más profundo que el agotamiento. Eres una fracasada. No podemos dedicarte tiempo cuando no puedes mantener calificaciones perfectas como Reina. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Se convirtió en el estribillo que resonó a través de mi infancia, cada repetición astillando mi sentido de valor. Es imposible para ti, pero Reina es un genio. Tú eres simplemente incompetente, decían, pasando completamente por alto cualquier logro que pudiera haber asegurado, ya fuera académico o atlético. A medida que Reina sobresalía en su tutoría y pasaba fácilmente sus exámenes de ingreso, la indiferencia de mis padres hacia mí se volvió más fría, más pronunciada. Prodigaban recursos en Reina: ropa nueva, comidas deliciosas, salidas especiales mientras yo me las arreglaba con ropa usada, sobras y soledad en casa. Esta niña tiene un futuro prometedor, se jactaba mi padre a cualquiera que quisiera escuchar, su mano descansando orgullosamente sobre el hombro de Reina. Ella asegurará nuestra vejez. Especulaba abiertamente sobre si debería convertirse en doctora, abogada, o quizás incluso en política. Durante estas conversaciones, yo permanecía invisible junto a ellos, mi presencia apenas reconocida. Cuando cumplí 15 años, el golpe final cayó sin previo aviso. Hemos decidido que tener una hija es suficiente, anunció mi madre durante el desayuno, su voz tan casual como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo. Reina necesita recursos para desarrollar sus talentos. Mi padre asintió, sin encontrarse con mis ojos. A menos que puedas pagar un alquiler mensual de 1,000 pesos, podríamos reconsiderarlo. Contacta a tu tío por ahora. Aquí hay algo de dinero para el bolsillo, dijo, deslizando una pequeña cantidad de efectivo a través de la mesa. Arréglalo por tu cuenta. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, me encontré fuera de nuestra casa, una bolsa apresuradamente empacada a mis pies y ese escaso puñado de efectivo en mi bolsillo. Recuerdo llorar, golpeando la puerta hasta que mis nudillos estaban en carne viva, suplicando que me dejaran entrar. La puerta permaneció firmemente cerrada. Sin ningún otro lugar a donde ir y con lágrimas corriendo por mi rostro, me dirigí a la estación de tren. Tenía 15 años, tratando de parecer confiada mientras me desmoronaba por dentro. Cada paso hacia el apartamento de mi tío se sentía como caminar a través de cemento, mi cuerpo pesado con rechazo y miedo. Cuando sonó el timbre en el modesto apartamento de mi tío, su rostro registró sorpresa, luego preocupación, luego una tranquila ira que nunca había visto en él antes. ¿Qué están haciendo?, murmuró, su voz tensa mientras le explicaba entre lágrimas por qué estaba en su puerta, empapada por la lluvia que había comenzado durante mi viaje. Sentí que la vergüenza me invadía, vergüenza por no ser querida, vergüenza por ser una carga para él ahora. Lo siento, susurré, incapaz de encontrarme con sus ojos. No sabía a dónde más ir.
Su mano encontró mi cabeza, grande y cálida, justo como lo había hecho en el funeral años atrás. Debe haber sido difícil, dijo suavemente, pero no te preocupes más. La realidad se asentó entre nosotros mientras miraba alrededor de su pequeño apartamento. Como ves, soy propenso a enfermedades y no tengo mucho ingreso. Soy pobre, admitió con una suave sonrisa que llevaba más resolución de la que recordaba haber visto en él antes. Luego, mirando directamente a mis ojos, ofreció palabras que reconstruirían mi mundo destrozado. Soy pobre, Solana, pero si no te importa, quiero ser tu padre. Me gustaría convertirme en tu padre adoptivo. Aunque quizás no sea muy confiable. Antes de que pudiera terminar, ya había saltado a sus brazos. Su pecho era similar al de mi padre, pero irradiaba una energía completamente diferente, una de seguridad y amor incondicional. Ya no tienes que preocuparte por nada, prometió mientras sollozaba contra él, liberando años de dolor acumulado y rechazo. La vida con mi tío no fue fácil. Sus problemas de salud significaban frecuentes facturas médicas, y su ingreso seguía siendo modesto. Pero nuestro pequeño apartamento contenía algo que la casa de mis padres nunca tuvo: amor genuino. Cada mañana comenzaba con ánimo, cada noche terminaba con aprecio. Mi tío notaba mis esfuerzos, celebraba mis más pequeñas victorias, y me ayudó a reconstruir mi sentido de valor ladrillo por ladrillo. Tienes una mente hermosa, Solana, me decía a menudo. Tu camino no necesita reflejar el de nadie más para ser valioso. A través de su inquebrantable apoyo, conseguí una beca para la universidad, me gradué con honores, y conseguí un puesto en una corporación respetada. Más importante aún, aprendí a confiar de nuevo, a creer en mis propias capacidades, a reconocer que la familia se construye a través de acciones más que declarada a través de la sangre. 20 años pasaron en esta nueva realidad que había construido con la ayuda de mi tío. A los 35, exitosa en mi carrera y casada con un hombre que me apreciaba, respondí a un inesperado golpe en mi puerta. El tiempo no había sido amable con mis padres. El cabello de mi padre se había adelgazado considerablemente, profundas líneas tallaban caminos a través de su rostro, y ambos se paraban ligeramente encorvados ante mí. Sin embargo, la sonrisa que ofreció parecía presumir que 20 años de ausencia podían borrarse con cortesías. Solana, ¿has estado bien?, preguntó, su tono sugiriendo una breve separación en lugar de 2 décadas de abandono. ¿Qué quieren ahora?, respondí, mi voz llevando el frío de cada noche que había llorado hasta dormirme en el apartamento de mi tío. Imperturbable por mi frialdad, mi padre agitó su mano despectivamente. Olvidemos lo pasado y llevémonos bien como familia a partir de ahora. La audacia de su sugerencia casi me hizo reír. ¿De qué estás hablando? ¿Llevarnos bien como familia? Debes estar bromeando. Viendo mi resistencia, el viejo desdén de mi padre surgió rápidamente. Una fracasada siempre tiene mala actitud. No se puede evitar. Tal vez es hora de reeducarte. Es suficiente. Por favor, regresen a casa, afirmé firmemente, bloqueando su entrada a mi apartamento. Mi madre avanzó entonces. Solana, no seas terca y acepta nuestra ayuda. Seguramente no puedes ser feliz viviendo en un apartamento tan deteriorado. Ustedes no tienen nada que ver con esto. Por favor, váyanse, respondí, mi paciencia agotándose. No hay necesidad de ser tan altanera. Vamos, déjanos entrar, insistió. No. Solo vayan a casa, repetí, manteniendo mi posición. Lo que siguió fue casi cómico: padres de mediana edad tratando de forzar su entrada en mi vida tanto figurativa como literalmente. Déjanos entrar. Vayan a casa. A pesar de su edad, empujaban con sorprendente fuerza, haciéndome difícil mantenerlos atrás. Luchamos de ida y vuelta como niños en un juego de empujar y jalar, pero logré mantener mi compostura hasta que mi padre intentó cruzar el umbral hacia mi apartamento. Fue entonces cuando los empujé firmemente hacia atrás, la fuerza de ello enviando a ambos padres tropezando al suelo, aterrizando torpemente sobre sus traseros. De pie sobre ellos, no pude ocultar mi frustración. Son tan molestos. Estoy ocupada, ¿pueden irse ya? ¿Cómo puedes hablarnos así? ¿Todavía nos ves como tus padres?, exigieron desde su indigna posición en el suelo. Dejé de considerarlos mis padres en el momento en que me desecharon, respondí bruscamente. Pero te cuidamos hasta que tuviste 15 años, argumentaron débilmente. ¿Hasta los 15?
El único momento en que me sentí verdaderamente cuidada fue cuando mis abuelos estaban cerca. Solo porque sobreviví no les da derecho a actuar tan arrogantes. Mientras luchaban por ponerse de pie, haciendo muecas y sosteniendo sus espaldas, mis padres parecían muy disminuidos no solo físicamente, sino en cada forma que importaba. Aunque solo tenían 50 años, se comportaban como personas 20 años mayores, agobiados por el peso de sus elecciones. Ustedes fueron los que dijeron que Reina era suficiente, les recordé fríamente. Con su hija genio, no hay razón para que vengan a verme ahora. Bueno, ya no es tan simple, dijo mi padre, haciendo una mueca. ¿Le pasó algo a Reina? ¿Qué terminó necesitando ayuda o algo? Pregunté, medio burlándome. Se convirtió en abogada, comenzó mi padre. Bueno, entonces, no hay problema, ¿verdad? Eso es asombroso, justo lo que esperarías de alguien con un coeficiente intelectual de 150, respondí con sutil sarcasmo. O eso pensamos, hasta que de repente desapareció, reveló mi padre, con evidente irritación en su voz. La historia se desarrolló predeciblemente. Reina había logrado pasar por la Facultad de Derecho, aprobó el examen del Colegio de Abogados en su segundo intento, y se convirtió en una abogada con licencia completa. Luego, inexplicablemente, había dejado una nota diciendo, no voy a cuidar de ustedes dos, y desapareció de sus vidas. Así que en resumen, los ha abandonado. Felicidades, dije secamente. No hay nada que celebrar. Esa niña ingrata, después de todo lo que hicimos para criarla, así es como nos paga, se lamentaron. Bueno, supongo que eso es lo que sucede cuando falta el amor, observé, entendiendo perfectamente por qué mi hermana había hecho su escape. En realidad, la empresa también quebró, añadió mi padre, cambiando de tema. Dados los tiempos, eso no es sorprendente. Apenas recibimos indemnización, y los beneficios de desempleo están a punto de agotarse. Eso suena difícil, dije, mi voz plana y desinteresada. Por eso queremos que nos cuides, exigieron repentinamente, borrando cualquier apariencia de simpatía que pudiera haber sentido. No. Mi respuesta fue inmediata y firme. ¿Qué dijiste? ¿Cómo puedes simplemente abandonar a tus padres así?, exclamaron con genuina incredulidad. El único padre real que tengo es mi tío, que me ha cuidado desde que tenía 15 años, declaré claramente, dejando a mi padre momentáneamente sin palabras. ¿Sabías que estaba viviendo con mi tío cuando viniste a este apartamento, no? Entonces, ¿por qué actúas sorprendido ahora? ¿Piensas en él como tu padre?, desafió mi padre, su voz tensa con lo que podría haber sido celos. Mi tío, que me dio amor genuino, es mi verdadero padre, declaré sin vacilación. Mi tío podría haber estado enfermo y débil, pero aún así trabajó duro para apoyarme y cuidarme, demostrando su amor a través de acciones, no solo palabras. Esto dejó a mis padres aturdidos, incapaces de responder a la verdad de mis sentimientos. Trabajé duro porque quería devolver todos los sacrificios que mi tío hizo por mí. Espera, ¿eso significa que realmente tienes un trabajo adecuado?, preguntó mi padre con un toque de incredulidad. Bueno, más o menos, respondí con indiferencia, encogiéndome de hombros. De repente, el agarre de mi padre se apretó en mi hombro. Suéltame, exigí, sintiendo una mezcla de ira y disgusto ante su toque. Por favor, escucha lo que estoy diciendo, insistió, su voz adoptando una cualidad suplicante que me revolvió el estómago. Estás enojada y un poco avergonzada también, ¿no es así? Estás enfurruñada porque solo tu hermana recibió toda la atención, ¿verdad? Pero en el fondo, estás feliz de ver a tus padres, ¿no es así? Deja de crear tu propia historia, respondí bruscamente. No te preocupes, de ahora en adelante, seremos padres adecuados y nos quedaremos a tu lado, continuó, completamente ajeno a lo absurdo de sus palabras. Miré a mis padres sin expresión por un momento, sus ridículas expresiones llevándome a estallar en carcajadas. ¿Por qué te ríes? ¿Es porque estás feliz?, preguntó mi padre esperanzado. Para nada, dije entre ataques de risa. Solo para que lo sepas, en los últimos 15 años, nunca pensé en ninguno de ustedes. Gracias a mi tío, tuve una vida plena. Mis padres me miraron en shock mientras continuaba, revelando piezas de mi vida que se habían perdido por su propia elección. De hecho, recibí una beca y me gradué de la universidad. ¿Oh, en serio? Entonces debes haber entrado en una buena compañía, dijo mi madre,
captando la conversación con repentino interés. Sí, lo hice. Conseguí un trabajo en una conocida gran corporación, afirmé. Es bueno escuchar eso, respondió mi madre, un toque de orgullo en su voz que no tenía derecho a reclamar. Y a través de una conexión inesperada, también me casé. Oh, bueno entonces, tengo que conocer al novio y dar mis saludos, insistió, como si hubiera desempeñado algún papel en mi vida. No, eso no será necesario. Él está actualmente en el extranjero, interrumpí firmemente. Oh, ya veo. Espera, ¿qué? Por cierto, ¿tu tío también está en el extranjero?, preguntó mi padre, sorprendido. Sí, mi tío también. Pensé que sabías que estaba viviendo aquí sola. No vayas a asumir que mi tío está muerto, dije puntualmente. Consiguió una asignación de trabajo en el extranjero, y como es en un lugar con un buen ambiente para su salud, se fue. Ahora está felizmente pasando tiempo jugando con mis hijos. ¿También tienes hijos? Mis padres estaban casi demasiado aturdidos para procesar todas las sorpresas que les estaba lanzando. Con su desconcierto a la vista, sonreí brillantemente. Al principio el tío no estaba muy entusiasmado con vivir junto con nosotros, pero finalmente aceptó. Ahora todos vivimos felices como una familia. Bueno, en ese caso, podríamos mudarnos al extranjero también, sugirió mi padre esperanzado, ya calculando cómo podría insertarse en mi éxito. Claro, adelante. Pero no viviremos juntos, y no voy a cuidar de ustedes. Son libres de hacer lo que quieran con su propio dinero, dije firmemente, dejando claros mis límites. Eso es imposible. ¿Realmente vas a abandonar a tus padres?, preguntó, con incredulidad coloreando su tono. Ustedes fueron los que me abandonaron primero, repliqué, mi paciencia finalmente rompiéndose ante su egoísmo. Los rostros de mis padres se pusieron pálidos mientras la realidad de su situación finalmente comenzaba a hundirse. No tengo gratitud hacia ustedes por nada, pero le debo mucho a mi tío. De ahora en adelante, tengo la intención de devolverle por todo lo que ha hecho por mí. Puede que sea así, pero al menos envíanos un poco de dinero, por favor, suplicó débilmente mi madre. El tío nunca tocó el dinero que le envié y continuó viviendo en este viejo apartamento todo el tiempo. Pero ahora finalmente ha aceptado dejar este lugar y vivir con nosotros en el extranjero. Solo estoy aquí para finalizar el papeleo. ¿Y nosotros? ¿Vas a dejar a tu madre y a mí atrás?, preguntó mi padre con genuino shock. Asentí claramente. Gracias por abandonarme, dije con una sincera sonrisa, dejándolos sin palabras. Verdaderamente, gracias. Gracias a ustedes, ahora soy feliz, añadí, apartándome de ellos, lista para comenzar mi nueva vida en el extranjero, dejando atrás las sombras de mi pasado. Mientras pasaba junto a ellos, planteé una pregunta final que hacía eco de la ironía de nuestros caminos separados: ¿cómo se siente ser abandonados por la hija que una vez descartaron? No hubo respuesta, y no necesitaba ninguna. Sin esperar una respuesta, me alejé, sintiendo que esta despedida marcaba el fin definitivo de cualquier lazo emocional con mis llamados padres reales. Después, regresé a mi nuevo hogar en el extranjero. La vida me había enseñado resiliencia y trabajo duro, virtudes que el tío me había inculcado a través de su propio ejemplo. Mi perseverancia dio sus frutos, asegurándome un puesto en una empresa de renombre y más tarde una oportunidad para trabajar en el extranjero. Fue allí donde conocí al hombre que se convertiría en mi esposo, un compañero amable y comprensivo que me valoraba exactamente por quien era. El tío, abrumado de alegría, lloró abiertamente mientras celebraba nuestra unión. Poco después, dimos la bienvenida a los niños a nuestra familia e invitamos al tío a vivir con nosotros, creando el hogar cálido y amoroso que siempre había soñado pero nunca experimenté como niña. Un día, mientras veíamos a los niños jugar en el jardín, mi hermana, que también se había unido a nosotros en el extranjero, expresó un sentimiento esperanzador. Espero poder conocer a alguien maravilloso como tú lo hiciste, hermana mayor, dijo con una sonrisa genuina. No te preocupes, encontrarás a alguien genial. Finalmente estás libre del control de nuestros padres, la tranquilicé, apretando su mano afectuosamente. La verdad era que, después de que mis padres efectivamente me desheredaron, una carta de mi hermana había llegado a la casa del tío. En ella, describía cómo estaba sufriendo bajo el peso de las excesivas expectativas y presión de nuestros padres. Después de discutirlo con el tío,
arreglamos secretamente encontrarnos con ella en su camino a casa desde la escuela y mantuvimos contacto sin que nuestros padres lo supieran. Mi hermana anhelaba vivir con nosotros, pero la situación financiera del tío hacía imposible mantenernos a ambas. Más importante aún, nuestros padres nunca lo habrían permitido. Su hija, Genio, era su plan de jubilación. Después de todo, ella aguantó viviendo con ellos hasta que alcanzó la edad adulta y pudo planear su escape. Fue una prueba agotadora, pero perseveró y finalmente ganó su independencia. Mientras nuestros padres estaban ocupados celebrando su éxito como abogada, ella aprovechó el momento para mudarse y comenzar su propia vida con mi apoyo. Aunque consiguió un trabajo aquí en nuestro nuevo país, estaba luchando por adaptarse al idioma y al entorno. Dicho esto, necesito acostumbrarme a este nuevo trabajo, reflexionó, mirando pensativamente al horizonte. ¿Por qué no intentas obtener una licencia de abogada en este país?, sugerí, medio en broma. Ya no me interesa ser abogada, respondió firmemente. Ya tuve suficiente de hacer lo que nuestros padres querían. Quiero tomar un trabajo que realmente quiera hacer. Tienes razón, estuve de acuerdo, entendiendo completamente. En otra nota positiva, el tío también estaba dando nuevos pasos. Está planeando asistir a una escuela de idiomas, le dije a mi hermana, quien asintió con una sonrisa. Eso es genial. Nunca es demasiado tarde para aprender, respondió con entusiasmo. Su salud había mejorado significativamente en nuestro nuevo entorno, permitiéndole la libertad de disfrutar la vida más plenamente de lo que lo había hecho en décadas. La tensión que había delineado perpetuamente su rostro se había suavizado, y su risa antes tan rara ahora venía fácil y frecuentemente. Mientras tanto, nuestros padres habían agotado rápidamente sus recursos después de despilfarrar imprudentemente la herencia por la que habían luchado tanto para monopolizar. A pesar de sus inversiones en la educación de mi hermana, eventualmente perdieron sus trabajos, y después de vender la casa, se encontraron con muy poco restante. Agobiados por préstamos de mejoras para el hogar que no podían pagar, habían comenzado a pedir ayuda financiera a los familiares, un claro testimonio de su continua imprudencia. La palabra entre la familia era que todos habían dado la espalda a mis padres, dejándolos enfrentar sus años posteriores en la pobreza que tanto habían temido. Un pariente mencionó que las discusiones entre ellos se habían convertido en una ocurrencia regular, cada uno culpando al otro por su desgracia. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, compartí mis pensamientos con mi hermana mientras veíamos al tío jugando con mis hijos, sus movimientos más enérgicos de lo que jamás había visto en mi infancia. Nunca debería haber favoritismo entre hermanos ni ningún trato injusto hacia los hijos de uno, afirmé, la convicción en mi voz nacida de la dura experiencia. Tienes toda la razón, acordó mi hermana, asintiendo con la cabeza en fuerte afirmación. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para apoyarte, reina, prometí, mi voz llena de la determinación que me había llevado a través de los periodos más oscuros de mi vida. Ya has hecho más que suficiente. Muchas gracias, hermana mayor, respondió Reina, su gratitud evidente en el suave apretón que dio a mi mano. Ver cuánto había madurado mi hermana y cómo había llegado a ser ella misma me trajo lágrimas a los ojos. ¿Qué quieres decir con apoyo?, preguntó suavemente, con curiosidad. Mientras hablábamos, de repente sentí una mano cálida familiar pero ligeramente más pequeña en mi hombro. Dándome la vuelta, mis ojos se entrecerraron en una sonrisa ante el toque. Gracias, comencé, luego, viendo al tío parado allí luciendo tan sorprendido como yo me sentía por mi repentina emoción, sonreí cálidamente y continué, gracias, papá. Te amo. Ver al tío allí, el hombre que había estado a mi lado como un verdadero padre cuando todos los demás me habían abandonado, me llenó de un profundo sentido de amor y gratitud. Su apoyo había sido inquebrantable, su presencia una constante seguridad a través de cada desafío y triunfo en mi vida. En ese momento, rodeada por la familia que había elegido y que me había elegido a mí a cambio, sentí un abrumador sentido de paz. El camino había sido difícil, marcado por el rechazo y el dolor, pero me había llevado al amor genuino y la aceptación, el verdadero significado de familia que no tiene nada que ver con la sangre y todo que ver con la elección. A veces las personas que nos lastiman más profundamente terminan guiándonos, aunque sin intención, exactamente a donde necesitamos estar. Al perder lo que pensaba que era mi familia, encontré mi verdadera y eso ha hecho toda la diferencia. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. A veces los momentos más difíciles en la vida, los rechazos, los abandonos, los momentos cuando nos sentimos más solos, nos llevan directamente a las personas que nos amarán más puramente.
Recuerda, la familia no se trata de quien comparte tu DNA, se trata de quien comparte tu viaje cuando el camino está en su momento más oscuro. Y sí, no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida.